Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo en este momento. Gracias por hacer una paciente espera en la sala de esperas. Estábamos terminando aquí de resolver unos asuntitos técnicos. Es un placer para nosotros desde la coordinación de horas conferencia darle la bienvenida a Verónica Jiménez, quien es nuestra expositora el día de hoy. Nos acompaña también haciendo una interpretación en señas Armando Jiménez, quien va a estar en todo momento haciendo una traducción, bueno, una interpretación de lo que vamos conversando. Voy a hacer una pequeña presentación de Verónica, que además de que fue una excelente estudiante de la Escuela de Comunicación, ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos, muchos vinculados al tema precisamente que nos va a presentar esta tarde. Verónica Jiménez, un segundito. Ok, Verónica Jiménez es bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Tuvo graduación de honor en el año 2013. Después sacó también una licenciatura en periodismo con honores en la Universidad de Costa Rica y un diplomado de postítulo en periodismo cultural, crítica y edición de libros en la Universidad de Chile. Ella habla español, inglés, italiano y lesco. Ha tenido experiencia laboral con un proyecto que es consultora de comunicación y planificación para proyectos culturales y sociales desde el año 2010. Y del año de agosto a diciembre del año 2019 fue consultora de comunicación, sello de igualdad de género con la PNDU y el NAMO. Tiene también, fue consultora en comunicación estratégica, crítica y escritora en una revista, en la revista de arte latinoamericano publicada en Chile que se llama Arte Límite. También dirigió la Red Cultura de Costa Rica durante 2 años. Fue también editora y ha sido periodista en diferentes medios. Como parte de sus intereses tenemos que le gusta el diálogo intercultural, el lenguaje en señas, la crítica y difusión, y tiene una serie de otras habilidades que por cuestiones de tiempo prefiero no mencionar. Vamos a hacer esta dinámica en nuestra presentación. Verónica va a exponer todo lo que nos trae para mostrarnos y una vez que termine su presentación se pueden hacer una serie de preguntas. Ella prefiere terminar la presentación y después que se hagan preguntas. Si alguien quiere irlas gestionando conforme va exponiendo, las puede hacer en el chat. Así que les dejo con Verónica. Muchas gracias, Verónica, y bienvenida. Gracias, profe. Bienvenidos y bienvenidas a todos. En realidad yo le decía a la profe que no puedo dejar de decirle profe porque fue mi profe y no me puedo sacar ese chip, pero yo le decía a la profe Marigen que para mí es muy emocionante siempre cuando me dan la oportunidad de poder conversar sobre temas que me apasionan y particularmente cuando sé que muchos de ustedes que se están conectando hoy son estudiantes o tal vez ya ejercen en el área de la comunicación. Y eso para mí es muy emocionante porque yo también recuerdo con mucho cariño muchas personas invitadas a lo largo, cuando yo estudiaba en la escuela. Y siempre eso es muy rico y siempre es muy lindo como poder conversar con personas que ya están en la calle en diferentes temáticas. Quería primero agradecerle a Armando. Armando es la persona que nos está facilitando el día de hoy la interpretación del ESCO. Yo voy a intentar, Dios sabe que yo lo voy a intentar, hablar un poco más lento, porque yo hablo muy rápido y cuando me emociono y me apasionan las cosas, me vuelvo loca y pelo los ojos y hablo muy rápido. Entonces, por consideración a la persona que nos está ayudando hoy, voy a intentar hablar más lento. Armando, además, como dato curioso, es mi hermano bebé. Así que para mí en particular es muy emocionante también que podamos hacer esto juntos el día de hoy. Ya les voy a explicar qué ondas, porque la profe acaba de hablar mucho de periodismo cultural y de experiencia desde el periodismo y la comunicación y por qué les voy a hablar yo de inclusión. Así que ya les voy a contar esta interesante historia. Decirles nada más, si hay personas sordas conectadas, que pueden darle fijar video a Armando para que no se les vaya a desaparecer dentro de la línea de Zoom, digamos, para que lo puedan ir viendo en conjunto mientras yo voy
fijando mi pantalla. En realidad no es necesario que me vean a mí, me importa más que puedan ver el ESCO que Armando nos está proporcionando el día de hoy. Y nada, hoy vamos a hablar de esto que es inclusión por inmersión, que ese fue un título que me dio mi amiga Ana y se lo agradezco también porque yo iba a tener un título mucho más aburrido, les prometo. Lo que les quiero hablar hoy es de cómo la empatía, la verdadera empatía, una experiencia realmente empática, me ha hecho a mí una mejor comunicadora. Y vamos a hablar a lo largo de la conferencia sobre algunos temas que si bien yo voy a hablar, spoiler alert, voy a hablar más sobre mi experiencia con la comunidad sorda y con las personas sordas, pero eso es un tema que pueden aplicar fácilmente a cualquier tipo de comunidad que tenga diferencias culturales, que tenga diferencias de acceso, que se encuentre en vulnerabilidad. Así que quiero que vean esta presentación bajo el filtro de cómo puedo yo aplicar estos principios para muchos otros temas. Me voy a presentar muy rápidamente. Bueno, voy a compartir acá. Mi nombre es Verónica, como dijo la profe. Efectivamente tengo un par de titulillos ahí que dicen que soy egresada de la Escuela de Comunicación, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en periodismo. Hice mi bachillerato y licenciatura en la UCR. También estudié Historia del Arte. No he terminado, no creo que lo vaya a terminar. Y hice un posgrado en Periodismo Cultural en Chile. Y de nada de eso les voy a hablar hoy. No vamos a hablar sobre cultura, no vamos a hablar sobre arte, no vamos a hablar sobre periodismo, no vamos a hablar de nada de eso porque a mí la vida me dio un giro hace 3 años y ese giro personal le dio un giro también a mi carrera profesional. Y de lo que vamos a hablar hoy es entonces de que yo me enamoré. Y hoy vamos a hablar de una historia de amor que al final permea lo que yo hago como comunicadora, como profesional. Resulta que yo me enamoré de este chavalo que aparece aquí, que vamos a llamar Cali, aunque él se llama Carlos. Cali es profesor de Lesco, es empresario, es cofundador de una empresa que se llama Hanson Lesco. Tiene 32 años, es mi novio y además es una persona sorda. Y resulta que yo con Cali, desde el momento en que lo conocí y luego cuando empezamos a formar una relación, aprendí que yo tenía 32.450 toneladas de privilegio. Y que aunque yo teóricamente lo sabía, porque yo estudié en la UCR y porque llevé humanidades y porque a lo largo de la carrera llevé muchos cursos que hablaban sobre inclusión, sobre acceso, que hablaban sobre diferentes poblaciones. Seminario con Alejandro Vargas fue uno de mis cursos favoritos en la carrera y aprendí muchísimo. Entonces yo teóricamente yo sabía que yo era una mujer muy privilegiada, pero nunca lo había vivido, nunca había entendido qué significa ese privilegio. Y aprendí también que yo vivía en una burbuja de muchos comunicadores también, de personas que eran iguales a mí y que pensaban igual que yo. Entonces, esta es la historia de cómo yo me enamoré y eso me enseñó a ser mejor en mi trabajo y ser una mejor comunicadora. Entonces, quiero partir de 2 principios. Yo no soy experta, como ya vieron, ¿verdad? Toda mi formación académica no es en accesibilidad, no es en inclusión, no es en el trabajo con personas con discapacidad, y de eso al final de la presentación les voy a hablar porque hay personas de la escuela también que saben muchísimo más de este tema que yo. Yo no soy experta en esto, tampoco trabajo necesariamente en comunicación inclusiva. Entonces, de lo que yo les voy a hablar hoy es de lo que yo he aprendido por la experiencia. Y eso, ojalá ustedes lo puedan complementar con otros estudios de carácter más teórico o de carácter más especializado, que yo les voy a compartir algunos recursos al final. Pero nada más quiero, si va a haber un marco teórico en esta presentación, va a ser el siguiente. Vamos a entender 2 términos, que los vamos a entender desde la perspectiva en la que yo se los voy a plantear. Como les digo, después ustedes pueden hasta hacer su tesis sobre este tema. Y es que uno, todos y todas tenemos derecho a la información. Todos y todas. No importa quiénes ustedes sean, no importa quién esté en el mundo, todos tenemos derecho a accesar a la información, a accesar al contenido. Eso es accesibilidad. Pero usualmente muchas de los temas que se hablan alrededor de esto se quedan ahí. Pero hay otra palabra importante y es que todos y todas tenemos algo que decir. Y para mí como comunicadora eso es todavía más importante. Más que vean lo que yo tengo que decir, es qué tienen los demás que decir.
Eso es inclusión. Entonces, teniendo claro que vamos a hablar hoy de accesibilidad y también vamos a hablar de inclusión, vamos a tener otras dos cosas claras. Uno, no es que esté de moda pensar en comunicación accesiva e inclusiva. Y esto pasa mucho últimamente con todos los temas. No es que ahora está de moda hablar de esto, no es que ahora está de moda esto. Ahora puede pasar, digamos, que en instituciones públicas vos licites un concurso público y que te obliguen a que el video que vayas a hacer tenga que tener subtítulos para las personas sordas. Y uno, ay, qué pereza este requisito. Bueno, no es que ahora esté de moda hablar de esto, es que tenemos años, décadas de ser unos grandísimos irresponsables. Y durante todo el ejercicio, nuestro ejercicio como comunicadores, en las últimas décadas, desde el inicio de los tiempos, hemos sido irresponsables. Y vamos a partir de ahí. Todos ustedes que están aquí conectados, yo, mi hermano, que está ahí interpretando, todos somos unos grandísimos irresponsables. Y vamos a aprender cómo podemos dejar de ser tan irresponsables y cómo podemos caminar juntos, poco a poco, hacia soluciones que nos permitan que todos y todas tengan derecho a la información, pero que todos y todas que tienen algo que decir lo puedan hacer. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy, muy rápido, que a mí me gusta un montón, y es que ustedes van a pensar, o van a escribir si tienen un pedazo de papel, pero pueden solo pensarlo, en las 3 personas en que ustedes confían más en la vida. O sea, estas personas que ustedes le confían su vida, son las personas más cercanas a ustedes. Entonces, les voy a dar como 5 segundos para que traten de mentalizar quiénes son esas personas. Y ya, porque las pausas en Zoom se hacen muy incómodas. Entonces, digamos que ya pasaron 3 segundos. Teniendo esas personas en mente, yo les quiero preguntar, ¿esas personas tienen el mismo color de piel que ustedes? ¿Esas personas viven en la misma zona que ustedes? Sea que ustedes viven en zona rural o que ustedes viven en zona urbana. ¿Esas personas han tenido el mismo acceso que ustedes a la educación? Digamos, si ustedes terminaron el colegio o están en la universidad, esas personas tienen más o menos los mismos grados académicos. Esas personas tienen intereses similares a los de ustedes. Esas personas pertenecen a un mismo grupo cultural que ustedes. Esas personas pueden escuchar. Esas personas pueden ver. Esas personas pueden caminar. Esas personas pueden accesar a actividades culturales. Y aquí yo puedo seguir eternamente, pero lo que les quiero contar es que es normal que las personas en las que más confiamos sean muy parecidas a nosotros, aunque pensemos que no. Y es porque los seres humanos naturalmente nos asociamos en grupos, en tribus, y formamos estas familias o estos grupos de gente parecida a nosotros. Es una habilidad de supervivencia. La razón por la que hoy nosotros, Homo sapiens, estamos aquí y no los neandertales, es porque tuvimos la capacidad de organizarnos en torno a un fin común. Entonces es normal que busquemos asociarnos con personas parecidas a nosotros. Lo que no es normal es que planteemos nuestro ejercicio profesional, incluso nuestras experiencias personales, desde esa perspectiva. Porque cuando yo me muevo en estas burbujas sociales, diría Daniel Salas, cuando yo me muevo en estas burbujas sociales y no veo lo que pasa a mi alrededor, soy incapaz de crear productos de comunicación para todas las personas que hay a mi alrededor. Esto es importante para todas las carreras, para todos los oficios, para todos los ejercicios profesionales, pero es particularmente importante para las personas que trabajamos en comunicación, que es uno de los ámbitos, es como el primer eslabón de irresponsabilidad que encontramos en materia de accesibilidad e inclusión. Y vamos a hablar de empatía. Y empatía es una palabra que está últimamente bien gastadita. Se usa para todo, ya hasta hay empresas que la ponen en su nombre o te venden, especialmente en comunicación, te venden, este es mi paquete de empatía. Y está bien, es decir, la empatía es una vara hermosa y a mí la empatía me cambió la vida, entender qué es la empatía y estudiar la empatía desde un lugar profesional. Pero a veces lo usamos como con muy poco cuidado, ¿verdad? Decimos, no, es que esto necesita empatía, o en un brief de repente es como, desde la empatía, y uno, ¿qué significa esto?
Bueno, hay un concepto que yo encontré que es precioso, es de un podcast, de un episodio que se llama The Dark Side of Empathy, el lado oscuro de la empatía, y pueden buscarlo porque también hay un libro que se llama así, que es más bien de un autor que habla sobre lo no tan lindo de la empatía o cómo se puede cómo se usa mucho la empatía para manipular. Pero él habla de que la empatía es esta sustancia que evita que caigamos en soledad. Y efectivamente eso es. Si nosotros como seres humanos no tuviéramos habilidades de empatía, es decir, de entender a los otros desde nuestra experiencia y desde la experiencia de ellos, ¿ves? Aquí estoy haciendo como la seña en lesco, es esta, empatía, y es muy hermosa. Si no tenemos esa capacidad, viviríamos aislados, solos, en burbujas, no podríamos socializar. Entonces, esta sustancia es vital dentro de nuestro funcionamiento social. Nos hace humanos, nos hace quienes somos, pero a veces no la experimentamos o a veces nos quedamos en el nivel más básico, ¿verdad? Que es más desde, a veces se convierte en lástima, o a veces la empatía se queda solo como en la compasión, ¿verdad? Como pobrecita esta persona, ay sí, entiendo, qué duro. Pero eso no es la empatía. Entonces, yo les voy a decir cuándo he sentido yo empatía. La empatía fue lo que yo sentí la primera vez que escuché a alguien decirle mudito a mi novio. Que por cierto, paréntesis acá, esto es lo primero que vamos a aclarar, las personas sordas no son sordomudas, no, elimínenlo de su vocabulario para siempre, el resto de sus vidas. No son sordomudas, son personas sordas o sordos o sordas. La primera vez que yo escuché que alguien le dijo mudito a mi novio, yo sentí una cosa por dentro que yo decía, ¿qué es esto? No me lo están diciendo a mí, no me lo están diciendo a mí, ¿por qué siento esto? Bueno, empecé a sentir esas cosas porque tenía empatía, porque yo sabía lo que significaba para él que le dijeran así. La empatía fue también la que me hizo comprender qué significan realmente los derechos políticos cuando vi a mi novio y algunos otros amigos sordos sin poder accesar debates televisivos de candidatos presidenciales. Cuando entre amigos tuvimos que ayudarles con interpretación o ayudarles explicándoles qué es lo que estaba pasando porque las televisoras no le ponían intérprete a los debates. Esos son derechos políticos. Yo los estudié en la universidad y los entendí hasta que vi lo que pasa cuando la gente no tiene acceso a la información. La empatía fue la que a mí me ayudó a entender qué significan los derechos culturales. La primera vez que pude ir a ver una película nacional costarricense con mis amigos sordos. Porque por primera vez, y fue El despertar de las hormigas, el año pasado, le pusieron subtítulos a una película nacional. Y antes de eso, muchos de mis amigos, e incluido mi novio, no habían podido ir a ver una película nacional. Y ahí yo entendí qué son los derechos culturales. Todo eso lo entendí no desde mi experiencia, yo no soy sorda. Y yo tal vez no vaya a ser sorda. Pero Cali lo es, mi novio lo es. Y yo a través de la experiencia de él podía entender lo que él estaba sintiendo y eso hizo que yo lo interiorizara para que yo también pudiera sentir cosas con respecto al tema. Y entonces hoy les voy a contar más o menos qué es lo que está principalmente mal, que pasa en medios de comunicación, que pasa en el ejercicio de la comunicación, todo lo que está mal con el mundo. El paso 1 es pensar que las personas sordas no existen. Y yo sé que todos en algún momento, de repente, sí, yo tenía un primo segundo que era amigo del otro amigo que era sordo. Pero muy pocos conocemos personas sordas. Y eso hace que en nuestro día a día, yo no sé cuántas veces al día piensan ustedes en personas sordas. Digamos, me levanté, desayuné, me lavé los dientes y pensé en una persona sorda. No creo que muchos de ustedes hagan eso. Porque si no los tenemos cerca, de repente dice, nos pasa como con un montón de otras poblaciones, otro montón de diversidades culturales. Entonces, a veces se piensa que las personas sordas no existen o que son muy pocos, que dónde están, yo nunca he visto uno. Entonces, digamos que eliminamos eso y pasamos al siguiente paso. Entonces, ok, yo sé que las personas sordas existen, pero no necesitan información. En este paso es como, ok, sí, hay personas sordas, ay, el novio de Vero es sordo, sí, pero todo bien, no necesito hacer nada al respecto. Es como yo tengo derecho a ver las noticias, pero las personas sordas no, o sea, de fijo no lo necesitan, ¿para qué lo van a necesitar? Y eso no se dice así explícito, pero es la lógica del pensamiento. La tercera es pensar que las personas sordas existen, ok, existen. Sí, necesitan información, pero con subtítulos o textos en español, listo, ya lo hice, yo le puse subtítulos, que me caiga la bendición porque ya yo lo logré. Eso también es un error. Muchas personas sordas
su lengua materna es la lesco o la lengua de señas dependiendo del país. Y por lo tanto, su desarrollo lingüístico ha sido principalmente en lesco. Entonces es como que a mí me pongan las noticias en portugués. Sí, yo medio puedo entender, sí, hay como una raíz parecida, pero no estoy accediendo a la información. Exactamente lo mismo pasa entre el lesco y el español. Muchas personas sordas, además, por una falta de acceso a la educación, no pueden terminar la primaria o no pueden terminar la secundaria y sus bases de español son muy débiles. O en otros casos, la educación que sí existe para personas sordas no tiene el MEP, no le ha dedicado la misma fuerza que le ha dedicado, por ejemplo, el resto de educación pública. Y entonces el acceso no es el mismo, las condiciones no son las mismas. Entonces yo no puedo pretender que una persona me entienda al 100% en español cuando no es su lengua materna. Entonces, ok, ya yo entendí, los textos en español no son suficientes, pero entonces voy a poner intérprete, pero solo a veces. A veces, ya con a veces es suficiente. Entonces, por ejemplo, si una persona sorda quiere ver las noticias del 7, puede verlas de 6 a 7 de la mañana. Pero si digamos a esa hora está dormido, entonces a mediodía no las puede ver. Y en la noche no las puede ver. Las personas sordas madrugan a ver las noticias, porque así lo decidió el 7, porque no le pone intérprete a sus noticias. Y esto pasa con todo. De repente también pasa con, ¿verdad? Tengo esta exposición y entonces le voy a poner intérprete, pero todo el resto de los contenidos que yo hago no son accesibles. Está muy linda la curita, pero no soluciona el problema. Y el siguiente paso de todo lo que está mal es, ok, ya entendí. Tengo que ponerle intérpretes a cualquier cosa que yo produzca en términos de contenido. Pero entonces yo lo pongo, pero hago el recuadro tan pequeño o tan mal recortado que no se entiende nada. Ahí abajo en la presentación pueden ver estos de Extra TV 42, que sí le pone intérprete a más cantidad de noticieros, no todos, pero ven que no le pone el recuadro con color atrás, como que hace un corte ahí súper artístico en Photoshop. Bueno, no se entiende nada, las señas se pierden, no se entiende nada. Y además, ese tamaño es tan pequeño que yo tendría que hacer eso para poder ver qué es lo que están diciendo. Eso es como cuando uno le manda un texto que no ocupa el texto y entonces lo mandan en letra 8. O a los diseñadores que le dicen, hazlo más pequeño para que quepa. Es lo mismo. No se lee, no es legible. Eso no es legible. Tampoco es legible cuando le cortan la cara a los intérpretes. No es legible cuando el 7 le mete el reloj a la mano de la intérprete del presidente. Eso no es legible, no se entiende, porque para entender la lesco yo necesito mis manos, mi movimiento corporal, mis gestos y el uso de por lo menos la mitad de mi cuerpo. Si a mí me cortan algo de eso, es como cuando uno escribe sin tildes. O cuando, no sé, de repente la gente, cuando estuvo de moda escribir como con K, o como meterle a X entre las palabras. Bueno, a X digo yo como en Messenger en el 2000, ¿verdad? Bueno, tal vez ustedes son muy jóvenes. Pero no es legible, no se entiende perfectamente. Y el último paso de todo lo que está mal es que el gobierno te da una intérprete, te la da. Te la da para las conferencias de mediodía sobre el COVID, pandemia mundial, la gente se está muriendo. Y la cortás porque te parece que se ve feo. Y esto se ha escuchado de la boquita de camarógrafos y camarógrafas. Es que se ve feo la toma. Y que viera que se ve feo. Vea, Dios me perdone, pero es que yo pierdo la paciencia, porque no puede ser que es que a vos te parece que se ve feo. Y entonces de repente dejan a Estefanía, que es la intérprete del presidente, de aquí para allá. Y bueno, y sí, no se entendió nada, absolutamente nada. Es más, el tamaño usual que se pone de intérpretes es bastante difícil de entender. Al final yo les voy a dejar algunos recursos, pero les voy a dar uno de una vez. Canal UCR tiene un programa que se llama Nexos, que es un programa específicamente sobre discapacidad de adulto mayor, y si no me equivoco es el único en Centroamérica, no sé si en Latinoamérica, que abarca específicamente en esos dos temas. Nexos tiene la mitad de la pantalla. Entonces la mitad de la pantalla estamos viendo el video o lo que sea que esté corriendo, y la otra mitad es el intérprete en tamaño real. Y ahí se entiende perfectamente. Entonces esto es todo lo que está mal en el mundo. Y yo ahora les quiero contar, yo desde que aprendí lesco y conocí a Cali, cómo ha cambiado mi desarrollo profesional. Porque esto no es, vamos a ver, uno no aprende lesco únicamente, es decir, hay muchas razones para aprender lesco.
Hay muchas razones para acercarse a la comunidad de personas ciegas. Hay miles de razones para involucrarse en trabajo con la comunidad afro. Hay miles de razones por las que te puede interesar involucrarte con las comunidades indígenas de este país. Y todas, casi todas, no todas, pero casi todas son válidas. No todas tienen que venir del mismo lugar. Pero yo hoy les voy a contar, yo aprendí, bueno, esto es historia para otro momento, pero yo aprendí lesco por curiosidad. Quería aprender otro idioma y me metí. Y nada, no sabía como la bomba que iba a venir después de tomar esa decisión. Pero yo he encontrado que aprender lesco, el idioma en sí mismo, pero además conocer a Cali significa no solo conocer a Cali, es una comunidad increíble que me abrió sus puertas, de mis mejores amigos son personas sordas ahora, o son personas que trabajamos en alianza con las personas sordas, y eso ha cambiado radicalmente todo mi entorno personal, pero también el profesional. Y lo que quiero decirles es que esto no es solo como de, qué lindo mi proyecto, le puso Lesco, yo sí que soy inclusivo, sino también que ustedes entiendan que la inclusión y la accesibilidad no pasa únicamente por la lástima, ¿verdad? Con pobrecitos ellos que no tienen acceso. Pasa también por un cambio y una transformación profesional de la que todos nos podemos beneficiar. Entonces, cosas que yo he aprendido. Yo ahora entiendo lo que significa segmentar públicos y necesidades de comunicación. Hoy, 10 años después de haber ingresado, 11 años después de haber ingresado a la universidad, entiendo cómo se segmenta un público, porque yo tengo uno de los públicos más complejos en materia lingüística o idiomática a la par. Y cuando hago así es porque allá en ese cuarto que está atrás, ahí está Cali. Y entonces eso me ha hecho pensar, devolverme para atrás cada vez que planteo estrategias de comunicación, campañas de comunicación o cualquier material de comunicación, que yo me siento y pienso, ok, no solo cómo hago para que Cali vea esto, se me desarrolló una forma de pensar que me es muy fácil caracterizar públicos y determinar sus necesidades de comunicación. Y sí, ya yo medio tenía esa habilidad antes, pero a raíz de la LESCO y de la comunidad sorda, yo he enriquecido esa habilidad. La segunda es que pienso de manera creativa, más creativa naturalmente. Cuando uno usa LESCO, no está usando solo la parte del cerebro que tiene que ver con lo racional o donde está lo lingüístico, digamos. Yo, neurocirujana, no te manejo muy bien, pero... Y del otro lado, digamos, también lo estás usando, que es la parte motora, el uso de las manos, ¿verdad? Es como si estuvieras como escuchando un podcast y pintando al mismo tiempo, ¿verdad? O una cosa así. Estás usando los dos lados del cerebro. Yo eso lo uso todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida estoy usando la parte racional y creativa al mismo tiempo. Y eso tiene que desarrollar alguna vara como de neuronas o algo, no sé, pero lo cierto es que yo lo que sí les puedo dar fe es desde que yo empecé este proceso, la creatividad me ha fluido mucho más fácil, me trabo menos, tengo ideas que se salen más como de lo cotidiano, me es muy fácil pensar creativamente, me es muy fácil entrenar procesos creativos, me siento mucho más creativa y eso ha sido así, yo te lo puedo marcar de 3 años para acá. Me es muy fácil sistematizar información compleja. Como el día que Cali me preguntó qué era el espectro radioeléctrico. Y yo, Cristo Jesús, ¿cómo explico yo el espectro radioeléctrico en LESCO? O sea, ¿cómo? O bueno, cuando otro amigo, que no sé si estará conectado, pero cuando Chino, mi amigo Luis Diego, me preguntó que cuál era la diferencia entre salsa y merengue. Y yo, ok, bueno, ¿cómo explicas? La música enseña, se puede. ¿Cómo describís el espectro radioeléctrico? Esos ejercicios en los que me ponen mis amigos y mi novio todo el tiempo, me han hecho a mí pensar de una manera no solamente creativa, sino también de tomar conceptos complejos y convertirlos a una cotidianidad visual. Y eso tiene que ser una de las cosas más increíbles que a mí me han ayudado en materia de comunicación, porque eso hacemos los comunicadores. Tomamos conceptos complejos o información compleja para sistematizarla y encontrar la forma de distribuirla. Y esa ha sido como mi arma secreta en los últimos años. Mejoré mi percepción visual del mundo que me rodea. Efectivamente, cuando usas un idioma que es tan visual, es decir, yo a Cali no le describo las cosas, o Cali no me describe las cosas a mí cuando él me las describe, desde la literalidad.
Él me las describe desde un proceso visual, es como estar diseñando en el aire todo el tiempo. Yo tengo muchos amigos sordos que son diseñadores y eso tiene una lógica y conozco o he visto alrededor del mundo muchas personas sordas que son artistas visuales, porque su nivel de desarrollo de la percepción visual del mundo que los rodea es increíble. Yo no tengo ni un 1% de la habilidad que tienen las personas sordas en eso, pero sí he entrenado mucho mi percepción visual y me es mucho más fácil incluso abordar la estética. Está la señal de estética, Armando. Estética. La estética y abordar el mundo visual que me rodea. Adopté un sistema de valores que yo no muevo en mi desarrollo profesional. Y es que de un tiempo para acá, como es lógico, yo no puedo desarrollar productos de comunicación que no sean accesibles, que no sean inclusivos. Y eso no pasa siempre, eso es mentira. Yo he desarrollado cosas que no lo son. Pero siempre trato de que el fundamento de los proyectos en los que me involucre, valga la redundancia, esos componentes. Y no solo para las personas sordas. A mí la perspectiva de derechos humanos me cambió de un marco teórico que yo poseía tanto de la universidad como desde mi desarrollo profesional a una vivencia. ¿Cómo se viven los derechos humanos? Bueno, así. Y nuevamente, desde un lugar de privilegio. Yo no vivo exclusión por mi color de piel, yo no vivo exclusión por mi identidad de género, por mi preferencia sexual, yo no vivo exclusión por alguna discapacidad que yo tenga. Yo esas exclusiones las conozco solo en el papel, pero ahora las puedo entender desde un lugar más honesto y más genuino del que lo entendí hace 3 años. Entendí mejor los procesos estratégicos desde el problema y no la solución. Muchas veces en comunicación es como, ok, tenemos esto, entonces vamos a hacer este video, o entonces vamos a hacer 2 videos, 2 flyers y este reportaje. Y yo funcionaba, mi cabeza funcionaba también así. Y ahora entendí, o he empezado a entender, desarrollar estrategias desde el problema. Y entonces al final no importa en cuál formato, cuál es el apellido de la solución de ese problema. Es un video, es un podcast, es un performance, es una obra de teatro, es títeres, no importa, porque yo entendí el problema. Pero esta lógica de irse a la raíz de las cosas en cualquier proceso estratégico de comunicación, yo lo entendí porque constantemente me encuentro viendo a Cali yéndose a la raíz de las cosas por la exclusión que la enfrenta. O sea, básicamente yo debería como darle un porcentaje de mi salario a Cali porque ahora me estoy dando cuenta que es gracias a él que he mejorado mucho mi práctica profesional, pero bueno, eso lo podemos discutir después. Perdí el miedo a no saber algo y para mí esta es la más importante. Antes yo tenía, y eso pasa mucho en comunicación, particularmente cuando uno está empezando, que es como yo lo sé todo y yo soy experto en, o uno encuentra un tema, yo era la reina del periodismo cultural, según yo, ¿verdad? Pobrecita. Y yo sentía que ya, que era la dueña del mundo y que era experta en eso. Y luego me di cuenta que no lo era. Y que me falta tanto por aprender en todos los temas. Y cuando yo acepté eso desde un lugar de humildad, yo dije, ok, puedo seguir aprendiendo. Y ahora lo enfrento desde otro lugar. De esto vamos a hablar más, pero enfrentarme a aprender el ESCO, que es corporal, y yo no te bailo, por ejemplo, o sea, yo no estoy acostumbrada a expresarme desde la corporalidad. Aprender el ESCO fue difícil para mí, como proceso personal. Y cuando superé esa barrera, entendí que primero me encanta aprender, y segundo, ¿qué importa no saber? ¿Y qué importa tener que aprender sobre algo nuevo? Eso está todo bien. Y así sale mitad y mitad. Mitad y mitad es un proyecto en cuarentena, es un proyecto hashtag COVID-19. Cali y yo hemos hablado mucho, y no solo Cali y yo, con nuestros amigos sordos y con la comunidad que nos rodea, sobre la falta de contenidos que existe hechos por la comunidad sorda para la comunidad sorda. De hecho, Armando, mi facilitador del día de hoy, tiene una tesis que defenderá esta semana justo sobre ese tema. Cuando sea la defensa pública, los invitamos. Y bueno, nosotros discutimos mucho sobre eso, sobre cómo yo consumo mucho contenido, no solo por ser comunicadora, sino porque siempre me ha encantado leer y ver tele, y eso se ha convertido ahora como en que yo paso metida en YouTube, escuchando podcasts y leyendo cosas, y bueno, eso es lo que a mí me gusta hacer. Cali también.
Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en YouTube habían pocos contenidos en lengua de señas, casi todos en ASL, que es American Sign Language, que es la lengua de señas de Estados Unidos. Casi no había nada en Lesco. Hay cosas y existen muchos contenidos hechos desde la comunidad sorda para la comunidad sorda, como acceso visual, como el propio Hanson Lesco, que desarrolla algunos contenidos, y bueno, otros creadores y creadoras sordos que también hacen contenido. Pero hay poco, o sea, yo siempre quisiera que haya más, ¿verdad? No porque haya un youtuber sobre videojuegos en Costa Rica, ya no necesitamos más. Y discutiendo sobre esto, empezamos Mitad y Mitad, que es un canal de YouTube, donde nosotros contamos básicamente nuestra experiencia de cómo es ser una pareja compuesta por una persona sorda y una persona oyente. Porque a lo largo de la vida, bueno, a lo largo de los últimos 3 años, hemos encontrado muchas cosas divertidas, difíciles, sobre todo divertidas, retadoras, y queríamos comentar a la gente sobre eso. Y así lo empezamos, desde un lugar muy lúdico, muy cotidiano, muy, no sé, muy normal, queríamos normalizar ese sentimiento que nos pasa cuando nosotros vamos a comer a un restaurante y estamos hablando en señas y de repente llega el mesero y yo hablo para pedir lo que sea que vaya a pedir y se nos queda viendo raro como, ¿verdad? Como computando como suave, pero qué, pero él es sordo, pero ella habla, pero qué, qué. Y queríamos hablar sobre esas cosas desde un lugar como chistoso, cómico. Y eso es lo que hemos hecho con Mitad y Mitad. Salimos al aire hace como un mes. Y ha sido muy interesante porque ha tenido muy buena respuesta, digamos, tampoco es que ya yo voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a YouTube, pero ha sido un proceso de aprendizaje para mí como comunicadora y creo que para Cali como creador de contenido. Y no hicimos nada como del otro mundo, en serio, pusimos una cámara frente a nuestro sillón y hablamos, y eso fue lo que hicimos. Pero hicimos el contenido que nosotros queríamos consumir. Cali aporta su experiencia profesional como experto que es en la LESCO y como profesor y activista que también es dentro de la comunidad sorda. Y yo desde mi experiencia profesional como comunicadora. Y eso ha sido como un aporte muy rico. Pueden buscarlo en YouTube, se llama Mitad y Mitad, está la seña, Mitad y Mitad. Y ha sido súper interesante, de hecho, les cuento esa experiencia porque no es como, vamos a ver, yo no sé, yo espero como que dentro de 3 años ya yo sea como la youtuber más famosa del mundo y entonces me inviten como por el éxito del canal, pero no es por eso que estoy aquí hoy. Estoy aquí hoy para decirles como lo necesario que es que haya diversidad en los contenidos y nosotros eso fue lo que hicimos con Mitad y Mitad y no sabíamos que había mucha gente justamente buscando ese tipo de contenido. La gente ha respondido muy bien y ha sido interesante porque nosotros lo hemos abordado también desde un proceso o yo lo he abordado desde un lugar como muy estratégico de comunicación. Entonces, por ejemplo, una cosa que hicimos desde el video 1 fue, los videos están hechos en Lesco, yo no hablo, estos son videos en Lesco, pero no están orientados solo a la comunidad sorda, están orientados a cualquier persona, así como uno ve videos en alemán y lo ve con subtítulos y no pasa nada, bueno, esto es lo mismo, lo estamos haciendo en Lesco, porque es el idioma que él y yo hablamos, pero le ponemos subtítulos en español para que las personas que no sepan lesco puedan verlo y le ponemos subtítulos en inglés también. Eso nos ha permitido relacionarnos con otras personas a lo largo de Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, que nos están siguiendo también. Y esa fue una decisión también estratégica desde la comunicación para una cosa que es un canal de YouTube. Pero desde el principio nosotros establecimos cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era involucrarnos con personas sordas fuera de Costa Rica y con personas oyentes fuera de Costa Rica. Y para eso empezamos a hacer, ¿verdad? Ese camino estratégico. O sea, esto no es un juego, pero es un hobby, es una cosa que hacemos como por disfrute personal, pero es inevitable abordarlo como desde un lugar profesional, ¿verdad? Entonces, ha sido un experimento rico porque además yo no dependo para nada de esto, por ejemplo, entonces yo puedo experimentar desde estrategias en redes sociales hasta estrategias de creación de contenido. Pero ha sido muy interesante porque nos ha escrito gente de todas partes del mundo, también de Costa Rica. O sea, empezamos esto pensando que lo iban a ver nuestros amigos y ya, y eso está todo bien, digamos. Pero al final resultó que se hizo un poquito más internacional de lo que nosotros pensábamos y nos ha escrito gente, ¿verdad? De Guatemala, de México, de Argentina. Tenemos mucha gente que lo ve desde Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, y gente incluso diciéndonos como, wow, qué interesante, yo no sabía sobre estas parejas, o
haciendo preguntas que tal vez no se atreverían como a hacer en la cotidianidad. Y nosotros lo que queremos es como quitarle el peso, siempre se me olvida esta palabra, pero es como todo lo formal, ¿no? Que es necesario. Es decir, cuando hablamos de exclusión de cualquier tipo de población, a veces hay muchos contenidos que son más desde lo formal, desde lo simbólico, desde el análisis profundo, y todo eso es súper necesario. Pero a veces a uno le hacen falta contenidos como en la normalidad, en la cotidianidad, ¿verdad? Hay mucha gente hablando sobre la exclusión de las personas sordas y eso es vital, pero hay muy poca gente hablando sobre lo que hacen las personas sordas en su día a día o cuál es su serie de Netflix favorita y cuántas veces les han roto el corazón, ¿verdad? Todo este tipo de contenidos que nosotros los oyentes encontramos facilísimo en YouTube, estas discusiones tan simples, tan cotidianas, no las encontramos en lengua de señas. Y eso es súper importante, porque entonces si yo tengo un club, no sé, aquí tenemos a Truman, que Truman es un bulldog inglés, y yo tengo un club de bulldogs ingleses, ¿verdad? Y entonces digamos que yo hago videos de cómo cuidar los bulldogs. Y si Cali quiere ver uno de esos videos y no tiene el ESCO, y no puede aprender cómo cuidar un bulldog, una cosa como tan sencilla como esa. Porque a lo mejor yo como dueña de un club de bulldogs, nunca pensé que una persona sorda tuviera un bulldog. Y eso aplica para todo. Comunidad LGBTI. La comunidad LGBTI no incluye a las personas sordas LGBTI. No hacen contenidos para las personas sordas LGBTI. Y la comunidad LGBTI dentro de la comunidad sorda está todavía más aislada. Personas indígenas y sordas. Yo conozco personas indígenas y sordas. Y no necesariamente tienen contenidos en los cuales se puedan ver representados o identificados. Feministas sordas, las hay. Artistas sordas, sordos, los hay. Entonces, la necesidad de más creación de contenido pasa por la inclusión. Si ustedes crean contenido, piensen que debe haber personas que son parte de su público meta, pero que además son sordas y que hay que hacer algo para que ese contenido también les llegue. Y Cali y yo, en este caso, todavía estamos aprendiendo. Por ejemplo, nuestros contenidos no son 100% accesibles para las personas ciegas. Y es difícil porque la accesibilidad, digamos, una de las, tal vez no se dice así, pero de las accesibilidades más difíciles de lograr entre comunidades es entre las personas ciegas y las personas sordas. Se logra, se hace, se puede, pero hay que darle más vuelta, hay que pensarlo un poco más, ¿verdad? Por razones obvias. Entonces, por ejemplo, yo como les decía, en los videos de mitad y mitad, yo no hablo, porque en realidad uno no debería hablar y enseñar al mismo tiempo porque pierde la calidad de alguno de los dos idiomas. En mi caso, yo pierdo la calidad del alesco, porque como yo mi lengua nativa es español, entonces hablo muy mal lesco cuando lo hago al mismo tiempo. Entonces yo decidí, alguna gente lo hace y es súper talentosa y eso está todo bien, yo no te poseo ese talento, entonces yo decidí que solo iba a usar lesco en los videos. Y eso hace que no haya como un doblaje a voz encima de los videos. Voy que es que está pasando un camión. Que no haya un doblaje a voz. Y eso hace que, por ejemplo, una persona sorda no pueda escucharlo, ¿verdad? Los videos son silenciosos o tienen muy pocos sonidos. Eso es un problema que estamos todavía discutiendo cómo resolver, pero también, por ejemplo, aprendimos que nuestro Instagram no era accesible y eso lo aprendimos gracias a Henry. Henry es un activista ciego. Es además seleccionado de la Selección Nacional de Surf Adaptado. Es increíble, o sea, es de verdad. De hecho, puse ahí para que lo sigan y al final les voy a dejar el link. Ojalá lo sigan para que puedan aprender también sobre las personas ciegas. Y él empezó como una campaña que se llamaba hashtag Póngale Texto para enseñarnos cómo hacer para describir las fotos en Instagram. Entonces, yo no sabía que eso se podía hacer en Instagram y fue gracias a él que lo aprendimos y por ejemplo ahora en mitad y mitad todas las fotos y yo personalmente en mi perfil estoy intentando que todas las fotos que voy subiendo tengan una descripción, ¿verdad? La descripción es, bueno, por ejemplo, esa foto que ven ahí arriba, que salimos es Truman, Cali y yo. La descripción que yo puse fue selfie de Cali Vero con su perro Truman, un bulldog inglés, en una cama, Vero sonríe, Cali hace una mueca y Truman está jadeando con los ojos cerrados.
Entonces, entre más descriptivo pueda hacer eso, es mejor para las personas ciegas porque a través de un software que les lee ese tipo de descripciones en las páginas web o en las redes sociales, ellos escuchan esa descripción que yo hice. Y eso lo podemos hacer en Facebook también, lo podemos hacer en Twitter, creo que no se puede, no estoy segura, pero les prometo que les voy a dejar a alguien que les va a resolver todas esas dudas al final de esta presentación. Pero entonces hay un montón de cosas que Cali y yo no sabemos y hay un montón de cosas que hacemos mal. Y yo hago 32,000 cosas mal todos los días. Y hay momentos en que digo, pucha, esto no es accesible, o pucha, se nos fue esta vara, o mi prejuicio, o no sé, mi racismo incorporado se salió, mi clasismo, todo ese tipo de cosas que tenemos y que no nos damos cuenta porque no lo analizamos. Bueno, hay que analizar más lo que estamos haciendo, pero todos estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, Vero ya nos dijo todas estas cosas, qué lindo, felicidades por ella, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo que no hablo lesco, yo que no conozco a una persona ciega, yo que soy blanco del GAM, estudiando en la Universidad de Costa Rica, ¿qué hago yo con estos 32,500 kilos de privilegio? Y tal vez muchos de los que me están viendo no poseen ese privilegio. Digamos, yo estoy hablando, ¿qué puedo hacer yo con lo que yo tengo? Bueno, es muy básico y esto, por eso es que les quería hablar de empatía. Y por eso es que les digo que les estoy hablando desde mi experiencia personal, cómo impacta mi experiencia profesional, y es que hay que aprender, hay que preguntar y hay que escuchar o recibir. Una y otra vez, una y otra vez. No sé algo, lo aprendo, le pregunto a las personas a las que les tengo que preguntar y me lo aprendo. Y repito el ciclo, aprender, preguntar y escuchar, una y otra vez. Y aceptar, y esta yo creo que es todavía más importante, que no sabemos nada sobre nada. Nosotros no sabemos nada sobre nada, y más los comunicadores, no sabemos nada sobre nada. Y ahí es muy poco importante que usted haya hecho un doctorado en políticas económicas y que sea un periodista de economía con 20 años de trayectoria, pero le aseguro que usted no sabe absolutamente nada sobre las tradiciones gastronómicas de las comunidades indígenas en Guatemala. ¿Y por qué lo vas a ver? El problema es que si un día tenés que hacer un reportaje sobre los sistemas económicos dentro de las comunidades indígenas de Guatemala, lo vas a abordar desde tu experiencia académica probablemente, y no desde la experiencia empática. Y eso es un problema, porque va a terminar siendo un texto súper desigual, hecho desde el absoluto privilegio. Y eso nos pasa mucho como comunicadores, muchísimo. Y entonces, en ese caso, yo lo que haría sería llamar a mi amiga Ana, que trabaja en temas indígenas, y decirle, hey, ¿con quién puedo hablar que me pueda explicar esto desde la cosmovisión adecuada? Esto pasa con todo. Los comunicadores no sabemos nada. Y tenemos que buscar a las personas que saben. Sí sabemos muchas cosas. Es una carrera muy linda. Yo necesito que la Escuela de Comunicación me siga invitando a estas cosas. Muy linda esta carrera. Pero muchas veces nos falta humildad de decir, pucha, yo esto no sé. O decir, pucha, me equivoqué. Me equivoqué. Cada vez que, no siempre, pero muchas veces que nosotros le decimos a los cineastas, ¿verdad? Productores audiovisuales, hey, qué lindo luchar por la ley de cine. Uno de los argumentos de la ley de cine es que necesitamos vernos en pantalla porque es el espejo de la realidad, porque necesitamos vernos identificados para seguir construyendo memoria histórica. Y yo creo en ese discurso. Pero mientras esas películas no tengan subtítulos al español, hay una población muy grande que no puede verse en ese espejo. No pueden. Y entonces no me vengas a mí a decir que tu cine es súper inclusivo y representativo, porque no lo es. Y entonces la gente se enoja, y es que no da plata, y es que nosotros los cineastas sufrimos mucho. Sí, es cierto. Pero lo que necesito es que aceptes que te equivocaste porque no sabías, y eso está bien. Y ahora escuches a las personas que te están diciendo cómo arreglarlo, o que penses en conjunto con esas personas. Entonces aceptemos que no sabemos nada sobre nada. Yo no sé nada sobre comunidades afro y trato de aprender. Un día de estos vi en TikTok, que yo sé que yo estoy un poco vieja para TikTok, pero me gusta, ¿qué te voy a hacer? Vi en TikTok una muchacha de Estados Unidos, bueno, una persona de Estados Unidos, que hablaba sobre su diagnóstico como, se llama, no sé, voy a decirlo mal, y si mi mamá que es psicóloga me está viendo me va a regañar, pero es como, creo que se llama trastorno disociativo, que es una persona que por una condición de trauma en su infancia, en sus inicios de infancia, desarrolla diferentes personalidades
digamos, que salen en diferentes momentos de la vida, ¿verdad? Y entonces esa persona se define a sí misma como un sistema. Y entonces habla sobre sí misma como, no como una persona individual, sino como un sistema. Entonces habla en plural. Y entonces yo veía eso y yo decía, Santo Dios, Padre, yo ya no puedo aprender más sobre cómo modificar el lenguaje. O sea, yo decía, pucha, qué difícil. Y luego pensé, bueno, no, qué dicha, estoy aprendiendo sobre otro tipo de personas que tienen otro tipo de identificaciones y todos los días aprendo algo nuevo, pero tienen que tener esa mentalidad de quiero aprender, o sea, quiero aprender, necesito que me entre conocimiento nuevo y arreglar lo que están haciendo mal y volverlo a arreglar y arreglar nuevas cosas y arreglar y arreglar y arreglar en un ciclo hasta que se mueran o se jubilen, que en el caso de nuestra generación va a ser a los 120 años. Una y otra vez arreglen lo que está mal, porque el trabajo nunca se termina. Y la diversidad que es tan deliciosa, que es tan rica, tampoco se termina. Aquí hay algunos recursos, Mitad y Mitad, que es nuestro canal, lo pueden buscar en Instagram, Facebook y YouTube. Esta tesis, que es la que les decía que es muy importante, esta es una tesis que se hizo hace como 4 o 5 años, si no me equivoco, es de la Escuela de Comunicación Colectiva, y fue una investigación que hizo una guía específica para la producción de contenidos accesibles dirigidos a personas sordas y ciegas en el canal UCR. Las mentes brillantes detrás de esas tesis, además yo me enorgullezco de decir que son mis mejores amigos, que son Luis y Fer, que además mucho del conocimiento que les estoy dando hoy no lo he aprendido solo con Cali, lo he aprendido con Fer. Fer es la productora de Nexos en canal UCR. Y esa es mi persona a la que yo llamo cuando digo, Fer, ¿cómo hago esto accesible? O ¿cómo llamo a tal persona? O ¿cómo se nombra tal comunidad? ¿Cuál es el término correcto? Y eso es una gran variedad de cosas. Entonces, estas recomendaciones van unidas. Busquen esa tesis. Esa tesis no solo les va a dar un conocimiento teórico que yo no les estoy dando en esta charla, un marco teórico súper importante, sino también la aplicación práctica, en este caso para contenidos audiovisuales. Nexos, todas las semanas, lo pueden ver en Canal 15, síguenlo en las redes y así se están enterando, digamos, de los horarios. Por ejemplo, ahora están con una serie que se llama Conversaciones en Casa, donde están hablando con diferentes personas con discapacidad o personas adultas mayores, cómo están enfrentando la crisis del coronavirus desde su perspectiva. Yo creo que eso nadie nos lo está dando y podemos aprender montones. Además, ahí pueden aprender lo que es hacer bien las cosas con los intérpretes. Hanson Lesco es la empresa en la que trabaja Cali, es además una academia de enseñanza de la Lesco y también realiza muchos proyectos de inclusión con la comunidad sorda. Pueden buscarlos en Instagram y en Facebook. En YouTube también van a encontrar algunos contenidos. Y Henry, que es el chico que les hablaba, el muchacho, que lo pueden buscar Henry-Martínez-Hernández. Pueden buscarlo como Henry Martínez, que además van a aprender de todo este mundo, por ejemplo, de los deportes y la accesibilidad en los deportes y las competencias de alto nivel dentro de los deportes. Los recursos son eternos, pero si ustedes por lo menos siguen anexos y siguen a mitad y mitad, pero eso se los pido yo, no van a aprender mucho, pero se van a reír. Y a Henry pueden ir aumentando la cantidad de contenido que consumen con respecto a estas temáticas. Y de esto podríamos hablar en todos los temas, es decir, podríamos hablar sobre comunidades indígenas, sobre personas trans, sobre comunidad LGBTIQ, podríamos hablar sobre comunidades en riesgo, podríamos hablar sobre mujeres en condiciones de violencia. La lista es eterna, pero eso es interesante, creo que como comunicadores tener ese reto, ¿verdad? Que no sea siempre como público, 17 a 25 años que vive en San José y va a la universidad y uno hace esta campaña súper general. Qué aburrido, dejemos de hacer eso. Y los dejo nada más con esta cita final. Estoy muy impresionada porque pensé que iba a durar más y duré el tiempo exacto. Incluir a las personas en condición de discapacidad implica no solo ofrecerles productos de comunicación que sean accesibles para estas personas, sino también considerarlos como fuentes de información y conocimientos en igualdad de condiciones que la población sin discapacidad. Y esto pasa mucho. Cada vez que ustedes vean en televisión o en los medios a una persona sorda, le van a estar preguntando sobre por qué es importante tener intérpretes. Bueno, ojalá le pregunten eso, pero le van a preguntar algo sobre discapacidad. Nunca los entrevistan para preguntarles sobre la crisis económica, sobre feminismo, sobre derechos humanos,
sobre si son sapricistas o liguistas, sobre nunca son fuente. Y yo eso también lo digo mucho, y creo que lo dije en la clase pasada, y no sé si es un problema, pero la UCR hasta hace poco, que esto fue creo que vicerrectoría, no fue la Escuela de Comunicación, sacó una campaña muy bonita donde querían dar a conocer a las personas con discapacidad que trabajan dentro de la UCR, el personal con discapacidad, y dentro de eso había 2 personas sordas. Y fue como súper frustrante porque cuando yo vi el producto final, yo no sabía ni que estaban haciendo eso ni nada. Habían entrevistado a, digamos, como al jefe de esas personas o a la jefa de esas personas, habían entrevistado a las mamás de esas 2 personas y no habían entrevistado, o sea, no salían inserciones de esas personas hablando de su vida. Entonces era como que quisieran hacer un perfil sobre mí, Verónica, y en vez de preguntarme a mí cosas, le preguntaron a mi mamá. Y yo amo mucho a mi mamá, pero ella no es yo. Y entonces es un producto que a mí me dolía en el alma porque yo decía, pucha, no puede ser que sigamos viendo a las personas con discapacidad como que no tienen voz y que necesitan que sus mamás o sus papás o sus parejas hablen por ellos, pero ellos nunca son el centro de atención, nunca son el foco de los contenidos. Y es peligrosísimo, es súper peligroso, porque entonces perpetuamos la idea de que las personas con discapacidad o solo saben hablar sobre discapacidad o solo merecen nuestra lástima. Y no como que son personas de las que, hola, nos podemos enamorar y construir un proyecto. No que son personas que, hola, pueden llegar a puestos políticos de alto nivel. Nosotros tuvimos que en realidad no sé, creo que está fallando, pero bueno, tuvimos un ministro de Hacienda, no sé si fue ministro, no, viceministro de Hacienda sordo, está bien. Tenemos personas de altísimo nivel que tienen alguna condición de discapacidad. Tenemos a Nicole, por ejemplo, que se me olvida el apellido y que está conectado, Nexo está conectado, lo puede poner en el chat, que es regidora de la Municipalidad de Goicoechea. Y ella es una persona con discapacidad, que también fue la presidenta de la Comisión de la Persona Joven. Hay muchísimas personas que pueden hablar sobre política, sobre deportes, sobre religión, sobre filosofía, sobre lingüística, sobre diversidad cultural, pero solo les preguntamos que si es muy difícil ser sordo. Nada más. Entonces, eso no es inclusión. Empecemos a pensar nuestros productos con una diversidad de fuentes. Cuando hablamos de feminismo, no podemos solo preguntarle a las feministas de San José. Hay que preguntarle a las feministas negras, a las feministas trans, a las feministas sordas, a las feministas disidentes, a las feministas académicas. Y así con todo. Entre más diversidad tengamos, mejores perspectivas para tomar decisiones podemos hacer. Y como comunicadores podemos ser más efectivos. Porque entonces yo diseño contenidos para sus necesidades, no para las necesidades del brief que me mandaron. Ahora, en la vida real, cuando uno sale a la calle, se da cuenta que esto es, a ver, que no siempre se logra. Pero ya esto es un marco de valores que ustedes establecen como comunicadores. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Y hasta dónde puedo incorporar gotitas, ¿verdad? Yo, de repente la gente que me ha conocido en los últimos 3 años, tanto profesionalmente como personalmente, yo soy como una chachalaca, ¿verdad? Como al día 2 de conocernos, es como, ay, mira, y te voy a contar sobre esto de inclusión, porque es un tema que me apasiona. Y ha pasado que muchos de mis amigos o muchos de mis conocidos o personas de mi entorno se han metido a aprender lesco. A veces uno tiene que ser necio. Y eso yo creo que brinda como mucha riqueza al ser comunicadores más integrales y con capacidad de crear para diferentes personas. Y a lo último que les quiero decir antes de abrir preguntas, que ahí yo veo el chat que me titila y me está estresando un poco, es que consuman mucho contenido que sea diferente a ustedes. Es decir, sigan consumiendo las cosas que les gusta ver, pero traten de ver cosas que son radicalmente diferentes a lo que ustedes normalmente consumen. Hace 10 años, cuando yo estudié, el boom era, creímos que lo que iba a cambiar el mundo era el periodismo ciudadano, y entonces me acuerdo que en todos los cursos nos ponían a hacer un blog. Yo ahora digo, ay, qué ilusos, ¿eh? Las cosas cambian muy rápido, los formatos cambian muy rápido, ¿verdad? Yo hace 10 años era como, sí, yo me voy a dedicar al periodismo digital, y el periodismo digital es poner hipervínculos en este blog que hice en blogspot.com. Y en 10 años eso cambió radicalmente, pero ¿saben qué no cambia? La esencia. No cambia que los buenos contenidos llegan a las fuentes o a las audiencias a las que tienen que llegar, pero tienen que ser buenos contenidos. Entonces a veces la gente es como, bueno, lo que yo quiero hacer es un podcast.
Y es como, ¿es un podcast lo que querés hacer? ¿O cuál es el mensaje que querés comunicar? Ahora veamos en cuál cajita se puede meter, o si necesita una cajita. Pero para poder hacer todas estas cosas hay que consumir mucho contenido, muchísimo. Las referencias, los intertextos son vitales. Yo me acuerdo también hace 10 años que nos hacían muchos quizzes de realidad nacional y básicamente uno podía como, en periodismo sobre todo, podía sacarse días en esos quizzes leyendo La Nación de ese día. Hoy, para mí, un quiz de realidad nacional tendría que abarcar demasiadas fuentes, entender otro montón de cosas. La realidad no es la realidad que nos presentan los periódicos o los noticieros, no es incluso la realidad de los contenidos que ustedes consumen. La realidad es demasiado amplia y nunca la vamos a conocer toda, pero tienen que tener esta ansia de aprender, esta curiosidad, esta cosa de querer conocer cosas nuevas, aunque los frustren. A veces es frustrante decir, ¿y ahora cómo pienso en eso? Es como cuando, no sé, bueno, a mí me gustan mucho los programas de cocina, y es como cuando están en estos retos de cocina, como en realities, y están haciendo como un gallo pinto, y les llegan como, y es como, y ahora métale esta alga al gallo pinto. Y los cocineros como, ya yo había hecho la receta perfecta, y ahora le toca meter esta alga, y se va a arruinar todo. En cambio, los que lo abordan desde un lugar como, ay, mira qué linda esta alga, como lo que voy a hacer, y va a ser súper lindo, y esos son siempre los que ganan los retos en los realities. Sálganse de lo cuadrado y aprovechen la accesibilidad y la inclusión como una oportunidad de ser mejores comunicadores y no como un reto a su comunicación. Voy a nada más salirme de acá, voy a dejar de compartir porque los quiero ver y así ya podemos abrir espacio para preguntas. Bueno, creo que ahí estuvieron como discutiendo algunas cosas, pero no sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo. Hola, Verónica, nada más una cosita. Bueno, muchísimas gracias por toda la presentación. Nada más voy a hacer un pequeño comercial. Les voy a poner una pequeña encuesta de 2 preguntas para que por favor la llenen y nada, abrimos para preguntas como dijo Verónica. Muchísimas gracias. Ahí alguien puso que cuál es la seña de Truman, mi perrito. Truman. ¿Ven los colmillos de un bulldog que se salen? Truman. Esa seña se la puso mi amigo Luis Diego. Ay, qué moderno esto. Le sale a uno una encuesta en vivo. Ya, creo que solo me sale a mí. No sale a todos, yo creo. Ah, le sale a todos. Uy, me parece muy moderno. Ven, hoy aprendí eso y no lo sabía. A ver, ahí Nexus contestó lo que les decía Nicole, es Nicole Mesén y es regidora de la Municipalidad de Goicoechea, que también la pueden seguir, es muy interesante. En Twitter, sobre todo, muy activa, Nicole Mesén. Hola, ¿se Hola. oye? Bueno, voy a aprovechar. Hola, yo soy Ana, también soy ex estudiante de la escuela y quisiera como, no sé, pedir que estos temas tan interesantes, bueno, agradecerle mucho a Vero por la presentación, porque estuvo riquísima. Y no sé, yo lo tomaría también como una oportunidad para la escuela de reflexionar un poco de qué espacios le está dando y a invitar como a que se hablara más de esto y se practicara un poco más. Por ejemplo, me parece muy importante y muy representativo, muy valioso que hoy hubiera intérprete, ¿verdad? Y eso es algo que la escuela, yo hasta donde sé no he visto que lo haga, perdón si lo ha hecho, pero por lo menos no lo hace siempre. Y estas cosas creo que nos dan una muestra de que sí es posible ser inclusivos, incluso desde la escuela, ¿verdad? En lo que hace la escuela. Y que no es tan difícil, o sea, a nadie se le cayó un brazo. Entonces, sí, eso. Y gracias, Vero, por la presentación. Yo ahí nada más agregaría, es decir, Ana también podría dar esta presentación porque conoce mucho del tema también. Agregaría que, a ver, que creo que las cosas están cambiando para bien y
y creo que la escuela también podría ponerse al corte con ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo mucho como en que hoy en día la especialización es diferente a como la entendíamos hace 10 años, y yo hoy creo, y por experiencia también he encontrado que los profesionales en comunicación más talentosos que he conocido son los que más sensibilidad y empatía tienen, no son los que más títulos han sacado, no son los que más se promocionan en redes sociales, no son los que más becas en el extranjero han pegado, son los que tienen la sensibilidad y la capacidad de entender este tipo de temas desde otro lugar. Y esto cambia radicalmente como, a ver, conocer este tipo de cosas cambia radicalmente la forma en que nos entendemos. Voy nada más a cerrar las celosías para que no se meta el ruido de la lluvia. Voy. Ya, ahora sí. Nada más quería contarles una mini experiencia que tuvimos esta semana, que fue junto a Hanson Lesco, con Cali y con Nina, que son sus dueños y fundadores, y junto a ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, organizamos un taller de Lesco básico para personal de museos. Y fue súper interesante porque entonces entender cómo se pueden hacer los procesos de inclusión y accesibilidad desde un espacio artístico como los museos, se dio por una discusión riquísima que al final salieron proyectos súper interesantes que ojalá se puedan concretar, pero por ejemplo tuvimos toda una discusión de cuál debería ser la seña, por ejemplo, para performance como actividad artística. Esta es la seña, performance. Y performance, que la seña es nueva. Solo ese proceso riquísimo no solo le brindó la oportunidad a las personas desde los museos o a los artistas de discutir qué significa este concepto, sino también llevarlo a lingüísticamente cómo lo puedo representar con la seña. Y entonces es un proceso del que se beneficiaron dos grupos que se unieron a dialogar. Y yo creo que el diálogo es lo más importante que podríamos tener. Como comunicadores nos encanta hablar, que lo diga yo, pero es más importante escuchar, es más importante ser receptivos a cosas de las que podemos aprender. Ahí está Meli, que creo que tiene unas preguntas. Perdón, ¿puede por favor repetir la seña? No sé si sonó, pero ¿puede por favor repetir la seña? Es que no lo puedo ver bien. ¿La seña de qué? Perdón, no te estaba escuchando. La que acabas de decir sobre performance. Ah, performance. Es así y así. Esta es una seña no oficial porque la invitamos en el taller y no sabemos si la comunidad sorda la va a aceptar, pero propongo yo, no, Cali, que es mi novio y es el que tiene la autoridad para inventar señas, que eso es importante, yo como oyente no lo voy a hacer, propone esta. Entonces, gracias. Tu gusto. ¿Quién más? Hola, yo. Bueno, primero, qué emoción verte hablar de todo esto. No sé si me escuchas bien por la lluvia. Estoy pegando así gritos frente a la compu. Tengo dos preguntas. En medio de como todo este asunto de la empatía y el reconocimiento de la otredad y las necesidades, ¿verdad?, de diferentes a las propias, he escuchado recurrentemente una frase un poco castigadora, y quisiera como saber un poquito tu perspectiva, y es: yo hago esto o yo defiendo esto porque me pasa en mi cuerpo. Entonces de pronto he escuchado muchas personas que defienden el alzar la voz por cosas que le ocurren a ellas propiamente, como a mí, que a mí tengo acné, entonces yo hablo sobre el acné, ¿sabes? Y ya, como si solamente fuera ese el único derecho que tengo yo para hablar de cosas o así. Entonces, quisiera saber, obviamente sé ya que vos no sos de esta línea, pues que estás hablando de la experiencia que has vivido a través de Carlos, ¿verdad? De una comunidad pues, en la cual vos no perteneces en sí, ¿verdad? Sino que te identificas por medio de la empatía y otro tipo de cosas. Pero bueno, sí, tengo como esta duda porque es algo que escucho muy frecuentemente. Es que yo hago esto porque me pasa por el cuerpo, o yo no hago aquella otra cosa, o yo no hablo de aquello otro porque eso no me pasa a mí en mi cuerpo. Esa es la número uno. Y la número dos, así, para que por si las puedes hacer en un sándwich, ¿por qué vos crees o por qué considerás que algunas situaciones de vulnerabilidad
de diferencia, digamos, en cómo son, generan más empatía en las personas que otras situaciones. No sé si me explico. Sí, bueno, de la primera pregunta, esto da para un debate demasiado eterno que implica un montón de cosas. Yo te puedo dar mi posición personal como Verónica Jiménez, no que esta posición sea como la correcta. Lo cierto es que, a ver, la discusión de las luchas, que esto pasa en cualquier comunidad que enfrente algún tipo de discriminación. ¿Quién debe liderar las luchas y quién debe ser aliado o aliada? Esa es una discusión muy grande que no pasa solo en la comunidad sorda, pasa en todas las luchas, pasa en la lucha feminista, de la que yo podría hablar, siendo que me pasa por el cuerpo. Ahora, lo que yo diría es que la frase que me pasa por el cuerpo es súper poderosa en el sentido de, para mí, Verónica, es más fácil comprender que yo no soy sorda y yo no sé lo que se siente no escuchar. Pero, como comunicadora, no necesito saber qué se siente no escuchar para hacer las cosas bien. Entonces, el cuidado que yo tendría con esa frase es que yo sí creo que hay un elemento, por ejemplo, yo hoy no les puedo hablar sobre qué significa ser sorda, porque no lo soy. Eso les puedo hablar Cali y les puedo hablar a la comunidad sorda. Y sería riquísimo además que tuviéramos estos espacios. O sea, hoy yo estoy aquí hablando de esto como comunicadora, pero vean que yo no les he hablado de qué es la cultura sorda, no les he hablado, ¿verdad? No les he enseñado lesco, no les he hablado sobre, ¿verdad? Les he hablado sobre las cosas que yo puedo hablarles, que es desde mi posición como pareja y como comunicadora. Entonces, yo lo que tendría cuidado con esa frase de no me pasa por el cuerpo, no es que vos no puedas alzar la voz, es que creo que hay que ser muy responsable de brindar el espacio a las personas que sí pueden alzar la voz. Entonces, a mí me pueden invitar el día de mañana porque vieron esta charla y dicen, pero vos podrías darnos un taller básico de lesco. Y yo, no puedo. No puedo, porque sabes que a mí nadie nunca me ha dicho no te contrato por tal y tal razón. Bueno, no sé, tal vez no me contraten por mujer, pero eso no lo sé de fijo. Pero nadie nunca me ha discriminado laboralmente por mis condiciones físicas. A las personas sordas sí les pasa. Y si las personas sordas son las que están empleándose como profesores de lesco, ¿por qué habría yo de quitarles ese trabajo? Es una posición ética, digamos, y súper responsable. A lo que voy es que es más fácil invitarme a mí porque siguen mi Instagram y porque les hablo en español y para ustedes va a ser más fácil. Si yo ahora yo dejo hablar español y empiezo a hablar lesco el resto de esta conferencia, muchos de ustedes se van a desconectar. Pero además no necesito hacerlo, porque mi lengua materna es el español. Pero es más fácil entenderme a mí, que les estoy hablando en español y que les estoy hablando vacilón, que entender, por ejemplo, tratar de entender a una persona sorda en lesco. Entonces, hay que hacer el esfuerzo desde las instituciones de brindar exactamente la misma plataforma que hoy me están dando a mí como comunicadora, brindársela a personas sordas, a personas con discapacidad que hablen desde su experiencia personal como consumidores de contenido, incluso como creadores de contenido. Ahora, eso me lleva como a la siguiente, digamos, pregunta, que es, a ver, que está muy relacionada, que es como cómo ser aliados, ¿verdad? Cómo ser aliados responsables y cómo yo vuelvo a lo que dije en la presentación, que es aprender a escuchar y, ¿verdad? Preguntar, aprender y escuchar una y otra vez. Yo creo que hay muchas condiciones de exclusión. Uno habla ciertamente con más propiedad de los temas que conoce. Yo les puedo hablar sobre gordofobia y me daría mucha chicha que alguien venga a decirles que no sé, que ser gorda es un problema de no querer hacer ejercicio y que lo diga una persona que tiene unas condiciones diferentes a las de mi cuerpo. Eso a mí me pasa por el cuerpo. Pero eso no quiere decir que otras personas que no son gordas no puedan apoyarme en eso. Yo tengo amigas que no se identifican como personas gordas y que tienen una lucha tan activa como la mía por la diversidad corporal. Entonces, hay que dejar de tener miedo de, uy, si digo esto es incorrecto, pero hay que informarse. Y sobre todo, hay que buscar validación, o ni siquiera buscar validación, ponerle puentes para las personas que pueden elevar su voz, digamos, desde ese lugar más personal. ¿Más preguntas? ¿O comentarios?
Bueno, mientras la gente se anima a preguntar, voy a compartir los resultados para que lo veas también, que uno puede compartir los resultados de la encuesta que aquí tenemos, porque nos interesa saber cuál fue la forma en que llegaron a estar en esta presentación, y puedo dejar de presentarlos, y puedo volver a abrir puedo volver a abrir también la consulta. Otra cosa, mientras también otra gente quiere participar, es que, por supuesto que desde la Escuela de Comunicación estamos sumamente abiertos y abiertas a todos los tipos de actividades que fomenten la inclusión. Y de hecho, no sé si sabías, Verónica, pero como parte de los requisitos de graduación de la escuela, se pide que la persona tenga un conocimiento intermedio o avanzado de un segundo idioma, y el año pasado incluimos Lesco dentro de los idiomas que pueden presentar. Entonces, Uy, yo no sabía eso y eso está súper interesante. Sí, es que ampliamos mucho la oferta porque no somos quienes para determinar cuál es un idioma más importante que el otro, porque todas las lenguas son importantes, pero estaba de alguna forma no incluido dentro de las lenguas que se reconocen. También hemos tenido especialistas, como vos bien lo mencionaste, que no toda la gente que está en comunicación se especializa en todos los temas, pero claro que hemos tenido muchas charlas y hemos tratado de incluir como ejes transversales en todos los contenidos de las carreras, lo que tiene que ver con temas de inclusión. Por ejemplo, hemos invitado especialistas también en autismo. Tuvimos hace como 2 años la invitación de 2 profesores precisamente chilenos que trajeron una propuesta de libros y materiales para personas ciegas, y como igual que un estudiante que está aquí muy entretenido escuchando tu charla nos sugirió que te invitáramos a participar en esta charla. Estamos absolutamente abiertos y abiertas a los temas que quieran traer. Nos interesa muchísimo todo lo que sea evidenciar los esfuerzos que se hacen precisamente para integrar a todas las personas en esta sociedad tan excluyente. Están completamente invitados e invitadas a participar. Nos bien, muchísimas gracias. Eso que dice la profe de los idiomas me parece vital, porque ya yo les dije los beneficios, se van a convertir en supercomunicadores con capas, sí, ¿verdad? Si aprenden igual si aprenden cualquier idioma, pero aprovechen también los recursos si son estudiantes que tiene la UCR, ¿verdad? Y también otros que puedan estar cerca, ¿verdad? Como ahí ponían en el chat, Hanson Lesco está ahí a la vueltita de la U también. Pero es el momento también cuando uno está estudiando, empezando su carrera, de poder enriquecerse con perspectivas diferentes, y yo creo que eso es una buena oportunidad para hacerlo. Quería mostrarles que Truman, el famoso Truman, se acaba de aprovechar que yo no me puedo levantar para bajarlo del sillón, y entonces se acaba de dormir ahí en el sillón. Eso es la manipulación de Truman. ¿Alguien más que tenga preguntas que no sean sobre Truman? Ay, perdón, perdón que estoy interrumpiendo, pero es que... No, tranquila, profe. Gracias a Luis Diego por participar de la conferencia, y esa es una pregunta que tengo por un proyecto que hice que precisamente yo quería hacerlo totalmente incluyente, y contraté a una persona que interpretaba de Lesco. Y digamos, para nosotros sería súper importante en horas conferencia o en diferentes actividades de la U tener una persona que interprete Lesco. El asunto es que no sé si nosotros podemos hacer algún tipo de convenio o una cosa así, porque están invitadísimos, pero el problema es de costos, en el sentido de que, aunque no parezca así, pero los costos en la U también son muchas veces limitados. ¿Qué forma tendríamos de hacer que tener una persona que nos ayude a interpretar Lesco para este tipo de actividades? Porque, digamos, no se podrían financiar en este momento. Yo ahí pensaría, bueno, 2 cosas. Efectivamente, lo que dice la profe de los costos es súper importante. Armando está hoy haciendo esto por puro amor, porque es mi hermano, ¿verdad? Sangre de la sangre, y yo se lo pedí como favor, pero lo que Armando está haciendo cuesta y cuesta bastante dinero porque es difícil. Yo en algún momento he sido facilitadora también, y es súper difícil, y hay que tener mucha experiencia, y hay que ser muy carga para hacerlo. No todas las personas que saben Lesco pueden ser intérpretes, y eso es vital, que es otra discusión que podríamos tener después. Entonces, efectivamente, eso tiene un costo, y es un costo que no se le puede solicitar a los intérpretes hacer de gratis, porque imagínense el costo emocional y profesional de hacer todo de gratis. Ahora, lo que yo pienso desde la UCR es No me lo toque, Mayra. que la UCR tiene el cassette,
que yo tengo mis opiniones sobre el cassette y su alcance y muchas de las cosas que hacen, pero lo cierto es que el cassette, que es se me olvidan las siglas, si ahí está Nexos, ayuda, cuáles son las siglas del cassette, pero el cassette administra, digamos, los intérpretes disponibles dentro de la UCR para diferentes actividades. Creo que desde la escuela se les puede hacer alguna solicitud, por ejemplo, de que destinen, tal vez se pueda un intérprete por una hora mensual para una conferencia y ahí seleccionar cuál conferencia, Centro de Asesoría Estudiantil para Estudiantes con Discapacidad, CASET. Gracias, Fer, te amo. Ahí tal vez se podría negociar directamente con el CASET, a ver qué se puede hacer. Tal vez el CASET diga, no tenemos suficientes recursos, no lo sé. Y tal vez seleccionar, digamos, una conferencia al mes que podría ser de interés, porque, a ver, a lo mejor en este momento la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva no tiene estudiantes sordos. Entonces, no necesita que todas sus actividades tengan intérprete, porque a lo mejor las personas, no se ha creado una audiencia ahí, pero sí cuando son públicas como este tipo de cosas, se podría seleccionar un tema al mes en el que se podría hacer. Esto no soluciona todos los problemas, pero nos empieza a solucionar. Entonces, esa es una, alianza con el cassette. La segunda, que yo creo que es más importante, ¿se acuerdan cuando les decía que lo que yo he aprendido es que las estrategias surgen no de la solución, sino desde el problema? El problema aquí es la falta de recursos, ¿cierto? Entonces, yo propondría que al mediano plazo se empiecen a incluir dentro de los presupuestos pequeños montos de interpretación, así como se incluyen, no sé si se incluyen, pero se incluyen otros tipos de gastos, ¿verdad? Entonces, para este año tal vez no tengamos presupuesto y tal vez para el próximo año tampoco, pero empezar a meterlo cuando se están haciendo los presupuestos y decir, hey, acuérdense de esto, tenemos que meterlo, pucha, no hay, bueno, metamos este mini monto, pero solo incluirlo dentro del planeamiento estratégico, así como se incluyen, no sé, la verdad no sé nada de los presupuestos de la universidad, pero empezar a incluirlo y empezar sobre todo a incluirlo en las discusiones. Porque entonces, por ejemplo, para mí, en el momento en el que yo acepté dar esta charla, para mí no había cuestionamiento alguno de que tenía que tener intérprete, porque yo sabía que iba a haber personas sordas. Ahí acaba de escribir una en el chat, que muchísimas gracias por brindar el intérprete. Entonces, para mí, que además voy a hablar de un tema íntimamente relacionado con la comunidad sorda, es indiscutible que hay que incluirlo. Pero creo que la universidad lo que puede hacer es dar pequeños pasos dentro de su planificación estratégica para ir incluyendo pequeños montos que eventualmente lleguen a una inclusión 100%. Eso no se va a lograr en los próximos 3 años. Pero si lo tenemos incluido en el chip dentro de la planeación al mediano plazo, podemos empezar a hacer muchos cambios. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Pueden ponerla en el chat si les da vergüenza hablar. Pueden preguntarme también sobre mi vida personal, si quieren. Pablo Mesén, decime. Sobre las descripciones que dijiste que estaban en las fotos de Instagram. Ok. En Instagram, vamos a ver si les puedo más o menos enseñar. Para acordarme cómo se llama. Cuando ustedes ingresan una foto de ustedes, hay un